Hola, muy buenas tardes señores, ¿cómo están? Mi nombre es Sandra Vice, espero que en esta tarde tengan un excelente día. Tenemos hoy con nosotros un invitado muy especial, espero que todos ustedes estén aquí bien atentos a lo que en este momento nuestro invitado, el maestro Darío Ortiz, tiene para decirnos. Eh, bueno, entremos un poquito en materia. El maestro Darío Ortiz nace en 1968. Nace en Ibagué el 12 de septiembre, hijo de Darío Ortiz Vidales y de Marta Cecilia Robledo Ortiz. Tiene dos hermanos, Marta Catalina Robledo y Ernesto Ortiz. Estudió química en la Universidad Nacional, Derecho en la Universidad Externado de Colombia, Historia y Apreciación del Arte en la Universidad de Jorge Tadeo. Vive en Florencia, en la vía de Carmine de Frentino. En 1984 tiene su primer estudio en Bogotá. Tiene su estudio en 1998 en Bill Road. Y en el 2000, y desde el 2003 hasta el 2013 funda el Museo de Arte del Tolima en Ibagué, que inaugura su sede ese diciembre. Durante 10 años el maestro es presidente de la Junta Directiva. En el 2005 funda la revista Arte para Fanáticos y en el 2007 es nombrado miembro correspondiente de la Academia de Historia del Tolima. En agosto comienza a pintar su nuevo en Nueva York en su estudio Roosevelt Island. Abre taller en México de CEP en la calle Gutenberg. Bueno, yo no sé, es una biografía, señores, que yo no sé, pues está re larga. El maestro es el único que nos puede hablar un poquito más sobre eso. La tenemos un poco actualizada desde el 2013. Maestro, ¿cómo está? Muy bien, Sandra, y pues un saludo a todos los que nos están viendo y oyendo. Ay, maestro, muchas gracias por aceptar la invitación de la Galería Colombianar, por aceptar aquí estar conectado con todos nuestros grupos, con los grupos del Portal Cultural Internacional, porque en ese momento tenemos en muchas partes del mundo, gracias a Dios, nos estamos articulando muchos sectores culturales. Ha sido un trabajo muy interesante ver cómo nos estamos uniendo todo este sector cultural en la pandemia, en la parte virtual. Entonces, hasta usted también empezó en este proyecto con el museo. Ya lo hemos visto entrevistando a muchas personas. Maestro, cuéntenos un poco de esa experiencia. Entremos un poquito en materia. ¿Por qué nació? Usted al principio no tenía como muy seguro empezar en la parte virtual. ¿Y por qué se decidió? Bueno, no, obviamente uno siempre ha tenido, o sea, un piececito, digamos, en lo virtual. Soy parte de una generación que desde el mismo colegio tuvo la oportunidad de prepararse con computadores y este tipo de cosas. Y obviamente hay muchos aspectos de mi vida en que soy muy tecnológico, pero evidentemente, pues creo que estos espacios no son precisamente el reemplazo a lo que es la experiencia que nos puede dar un museo, que nos puede dar una obra en vivo o que nos puede dar, digamos, la realidad desde otros puntos de vista. Eh, no, es que, no es que estuviera reacio, o sea, desde que comenzó la pandemia, pues me ha tocado hacer muchos live y muchas cosas. Y el museo, pues se demoró un poco en hacer todos estos procesos de virtualidad, pues en parte porque obviamente el museo cerrado, como fue inicialmente la pandemia en Colombia, pues era imposible que
que hiciéramos algo. Y luego, pues la retomada, o sea, aquí la gente tal vez no entiende, pero una institución como un museo cierra, pero sigue gastando. O sea, otra cosa es que no vayan, que la cafetería no funcione, que la tienda no funcione, que no compren entradas, que no pueda vender una revista, pero sí, obviamente, sus empleados y todo el mundo sigue devengándose un salario, y la luz sigue costando, etcétera, ¿no? La vigilancia, lo que sea. Entonces, pues reabrir fue difícil, se hizo con ayuda del Ministerio de Cultura en un programa pues de virtualización, para lo cual, digamos, se hicieron las primeras exposiciones y todo, cuyo fundamento fue que existieran de manera virtual. En el museo estuvieron físicas, pero la mayoría de la difusión se hizo virtual. Y, y bueno, ya a final de año pues surge un compromiso con la gobernación del Tolima, para que hiciéramos pues una serie de charlas virtuales y para que bueno, fuéramos, digamos, un poco más activos con este tema, y se nos ocurrió pues invitar a unas personas alrededor de las exposiciones que en este momento estaban en el museo, ya el museo abierto de manera presencial, con una exposición sobre el centenario pues, de grandes artistas colombianos, un recuento sobre la pintura abstracta de los 90 y sobre la gráfica reciente, digamos, en Colombia. Entonces, con esas exposiciones, pues se invitaron algunas personas y bueno, ha sido una experiencia muy interesante. Tanto así que, pues han pedido que la continuemos y eso, sin que, por supuesto, yo me sienta ni presentador, ni entrevistador, ni nada por el estilo, ¿no? Sino, pues tratar de hacer un diálogo ameno con las personas y a veces sacarles un poco de información. No, no, maestro, todos estamos súper sorprendidos. Yo cuando lo llamé, yo, wow, yo qué, el maestro haciendo la... Y no, y fuera de eso, pues, maestro, pues, no porque pues estemos acá, pero para mí fue una gran sorpresa que usted saliera pues a darnos tanta cátedra, tanto conocimiento, el conocer su obra y haberla seguido pues desde hace rato, porque pues yo he sido una fan, digámoslo, pues entre comillas, de su obra, de sus cosas y su recorrido, ¿cierto? Maestro, empecemos a hablar un poquito, ya hablemos de esa parte de lo que ha sido el recorrido de su obra. En sus imágenes religiosas nos llevan a retomar la composición del Renacimiento de un orden narrativo del neoclásico. ¿Cuál es la intención suya en dibujar los pliegues y las arrugas en su obra cuando realiza sus personajes? No, mira, todo tiene pues un origen, ¿no? Un momento pues de mi carrera como pintor, como artista, en que yo estaba mucho más interesado, podríamos decir, en la vanguardia, y la vanguardia no era necesariamente la pintura figurativa. Yo hacía unas composiciones abstractas y algunas instalaciones, y estaba un poco metido en ese cuento, y pues dentro de esto había la idea, pues, o sea, obviamente de hablar de lo que tú conoces, de lo que tú eres, de lo que tú sientes, como pues una parte necesaria pues para encontrar la propia obra, como parte de tu propia pues autenticidad, ¿no? Entonces, al revisar eso, pues obviamente tenía un cierto tipo de información desde el colegio, una cierta formación intelectual, todo, que me lleva a revisar estos temas clásicos y apartarme un poco apartarme un poco de la, digamos, de lo que venía haciendo en ese momento de carácter experimental. Y así es que termino metido en la figuración. O sea, obviamente, como casi todos en esto, pues empiezo figurativo mientras uno aprende a pintar, a ver cómo se cogen los óleos, cómo se dibuja. Pero es en este momento donde yo debo de hacer, pues los pocos años que hice de experimentación abstracta y de instalaciones y esto, y me meto a la figura. Y como me meto a la figura, es generando un diálogo, podríamos decir, atemporal con la historia del arte. La historia del arte como ícono, no, la historia del arte no como la simple narración, sino con el hecho pues de que terminaban siendo íconos conocidos para nosotros, pues una virgen, un santo, una cosa de estas, no era porque fueran pintados del Renacimiento, sino porque son íconos con los que nos han cultivado, íconos con los que de alguna manera nos han criado. Y por otro lado, pues me servía para hacer una crítica a lo contemporáneo, pero no al arte contemporáneo, porque yo creo que estoy inmerso ahí, sino al mundo contemporáneo,
frente pues a esta arrogancia que creemos que porque estamos transmitiendo en vivo, entonces las personas somos diferentes a, bueno, a los que pelearon por su libertad en la época de la independencia o murieron y vivieron en las guerras napoleónicas o qué sé yo, ¿no? O estuvieron y fueron víctimas de las diferentes pestes a lo largo de la historia de la humanidad. La peste de hoy en día, la pandemia, pues nos muestra qué tan frágil y qué tan cerca está ese pasado de nosotros. Entonces, ahí, obviamente yo la manera como lo hago es que lo represento de alguna manera apropiándome de elementos del pasado y mezclándolo con elementos contemporáneos, con mi propia existencia, con todo, ¿no? Maestro, es muy interesante ver todo ese recorrido porque acá tengo un gran pastel de su obra que les quiero mostrar a, la, a las personas. Mire cómo es una cosa gigante. Es un libro hermoso que se lo recomiendo que si lo pueden conseguir, lo tengan. Es, maestro, en este libro, yo pude ver obras abstractas suyas y ese es un recorrido, esas son unas obras, señores, que pues uno ahora, uno tiene la imagen del maestro Darío Ortiz solo en lo figurativo, en el cuerpo, ¿cierto? En el paisaje, no sé, en lo figurativo, siempre en lo figurativo. Y uno ver obras abstractas, maestro, ¿cuándo realizó esas obras o todavía las sigue haciendo? ¿Todavía no, no. Esos son, a ver, te cuento, más o menos hacia el año 87 hago yo las primeras individuales, las primeras exposiciones individuales y empiezo a tomar un poco esto en serio. Entonces, al tomarlo en serio, pues o sea, empiezo a buscarme, empiezo a ver por dónde, o sea, qué voy a hacer y, ¿me entiendes? A tratar de entender este fenómeno desde el punto de vista más profundo posible. Entonces, pues hice muchas cosas. Tanto así que a veces me sorprenden con las redes sociales. Me sorprende que hace un par de años, por ejemplo, me mandaron una fotografía mía a los 19, 20 años haciendo un performance en el Parque Nacional en Bogotá. O sea, yo no sabía si darle las gracias o demandarlo, pues porque es una cosa, o sea, bueno, son cosas que han pasado, ¿no? O sea, algunos de los premios de mi juventud y todo eso fue precisamente haciendo ese tipo de obra. De hecho, la pintura figurativa jamás la premiaron en una parte de nada. Era, los pocos premios que tengo, casi todos tienen que ver con la parte, digamos, más abstracta, más conceptual, como dicen hoy en día, porque pues, hubo unas instalaciones en salones de arte joven y todo esto, ¿no? Pero bueno, de hecho disfrutaba mucho, creo que me iba muy bien con el tema abstracto, me apasiona, me encanta. Inclusive, pues en este momento, bajo mi impulso, tenemos una gran muestra de arte abstracto en el Museo de Arte del Tolima, pero como te digo, pues la cosa varía y me terminé encontrando fue en el mundo figurativo y ahí pues, digamos, he navegado a veces donde la imaginación es más fuerte y otras veces donde la realidad prima, pero bueno, al final me quedé con la pintura figurativa y en la abstracción, pues obviamente tenía pues las influencias de lo que era pues ciertas cosas, digamos, de arte povera y las obras de Anthony Tapias o Rothko o, bueno, algunos otros abstractos norteamericanos, ¿no? Hasta el expresionismo abstracto norteamericano en su totalidad, pues lo consumí, digamos, como observador y otras cosas. Toda la vida he sido un curioso y aún hoy soy un gran apasionado de las cosas nuevas que salen de arte contemporáneo y todo eso. Al contrario, pues yo sí, respeto pues, a mis colegas que odian lo contemporáneo. Vivo en conflicto con ellos porque defiendo la bananita pegada con la cinta y cosas de esas, Ay, maestro, pero la verdad es que, sí. o sea, a mí me parece pues que esto es una cosa plural que hay que aprovecharla y valorarla desde muchos aspectos. Yo creo que la banana iba a lograr varias conferencias a través del mundo. Acá también yo estaba promoviendo la conferencia para la banana, porque de verdad logró el objetivo. Pues yo que sí creo. Maestro, hablando ya de la parte, pues este libro que acabo de mostrarles, señores, es un libro muy interesante. Algunos, pues, yo no sé si algunas personas conozcan
a una curadora muy polémica que se llama Avelina Lesper, y ella fue la que precisamente realizó el prólogo de este libro. En una de esas líneas, a mí me encanta porque en una de esas líneas, Avelina dice, la carne transfigurada en cuerpo que habitamos, el cuerpo que no es nuestro, perdón muchachos, la carne transfigurada en cuerpo, habitamos un cuerpo que no es nuestro, padecemos lo que nos da, lo que le provocamos para lo que hacemos de él, manifestamos nuestra existencia a través de un conjunto de fluidos, músculos, órganos que cada día se deterioran, estamos hechos para sentir placer, decrepitud, todo en este cuerpo, todo un fin hasta que en un instante dejamos lo que nunca poseímos. Avelina Lesper. Maestro, en su trabajo, ahí como ahorita estábamos mostrando, no sé si de pronto, voy a ver si de pronto les muestro un poco. Hay unas obras, pues, maestro, que han sido más polémicas que otras. Obviamente, hay un trayecto de su época donde usted hizo una parte del desnudo muy, muy fuerte. Sí. Maestro, ¿cómo vio usted la reacción de las personas frente a su obra? ¿Cómo vio pues con eso que acaba de decir Avelina Lesper, de que el cuerpo es algo prestado, que nosotros apenas estamos aquí en algo que nos lo presta? ¿Cómo vio la doble moral? ¿Vio que las personas sí tenían aceptación con su obra? ¿O también se vio un poco también juzgado? ¿O en esa parte que decía Avelina Lesper, que hablaba también hasta del boyerismo, ¿cierto? Entonces, eh, ¿cómo vio usted toda esa parte desde la parte suya de artista? Desde... Bueno, antes, es muy interesante la pregunta, ya te la respondo, pero antes de eso quiero contar algo sobre precisamente el libro que tienes en las manos, que se llama Abecedario. Y ese libro es producto de un poco de años, casi una década de conversaciones con Fausto Paneso, quien escribiera pues, libros de Obregón, Mansur, Negret, Grau, etcétera, ¿no? Y bueno, nos metimos a hacer una charla muy larga. Los libros de él siempre estaban en formato, digamos, de entrevista. Y ya cuando el libro estaba construido, a punto de salir, que fue además transformado mil veces y termina como en esta serie de pregunta-respuesta a partir de un abecedario, que abecedario, pues el título del libro, y ya me venía a vivir a México, ya el libro casi que en imprenta, me venía a vivir a México por ciertas condiciones y todo, y acá en ese momento pues estaba, digamos, en el ojo del huracán y lo que estaba pasando aquí en la pintura, Avelina Lesper, quien en ese momento, digamos, empezaba pues a figurar internacionalmente y todo. Entonces, da la casualidad que se le presenta el proyecto y ella termina pues escribiendo el prólogo del libro que ahora lees, pero claramente, digamos, quien estuvo en el trabajo del libro durante varios años fue Fausto Paneso, como estuvo Camilo Paredes, como estuvo Gabriel Daza y otras personas que colaboraron para la producción de ese ladrillo que tienes en las manos. Pero bueno, volviendo a la pregunta, mira, por más que uno, por más que uno pinte objetos reconocibles, ¿no? Porque pues esa es la figuración, ¿no? Pintar una manzana que parezca manzana, o que la gente crea que es una manzana, o una cabeza que la gente crea que es una cabeza. Aún así hay una serie de mensajes y una serie de cosas que van mucho más allá, y eso es parte de lo interesante. De hecho, eso fue lo que me llevó a mí a pensar en la pintura figurativa. O sea, los textos de Deleuze Guattari, de Humberto Eco y otros que los cito frecuentemente, leídos a comienzos de los 90, fue lo que me llevó a pensar pues, que estas imágenes todavía tenían valor. O sea, la percepción visual dentro de la estética, inclusive en Habermas y en las escuelas pues, alemanas y todo, todavía tenía una dimensión importante. Entonces,
por eso me metí, pero parte de lo que sucede aquí, pues es que cada imagen lleva al espectador a pensar 50.000 cosas. Entonces, se produce con la pintura de representación, se produce a veces un divorcio muy interesante, y es que una cosa es lo que tú pintas y una cosa es lo que tú crees que pintas y otra cosa es que los diferentes públicos ven. En el caso de mi trabajo, que tengo la oportunidad de estar ante diferentes públicos en Oriente, pues en ciertas partes de Asia o de Europa o en América Latina, el Caribe o en Argentina, pues al sur, todo personalidades y mentes diferentes, pues cuadros, cuando el mismo cuadro ha viajado a los diferentes lugares, uno se encuentra con diferentes respuestas, ¿ves? Entonces, en el caso, digamos, de los desnudos, a mí no me interesa pintar ni por hacer escándalo, ni por llamarte la atención, ni por nada. O sea, el acto de elegir un tema y pintarlo es un acto de una profunda curiosidad y de o sea, unos planteamientos que uno se hace y al final son tan propios y tan del estudio, tan de la vida de uno, que en últimas pareciera que no fueran importantes para la gente, pero la verdad es que las personas toman esto y lo ven, digamos, de diferentes maneras. O sea, aquí en México, por ejemplo, pues una obra que a mí no me parece la más polémicas que he hecho, pues la censuraron en un museo. A mí se me ocurrió contarlo brevemente en Facebook y se volvió un escándalo tremendo, pues que yo hasta excusa le pedí al museo porque a mí no me interesaba, o sea, casi los lapida, pues que casi mandan a cerrar el museo por no aceptar un cuadro. Pero bueno, al final no era. O por ejemplo, en otro momento, bueno, en Colombia, y pues creo que no es secreto, a comienzos de este siglo, pues final del siglo pasado y comienzos de este, empieza a ponerse, digamos, de moda una especie de prostitución de élite, ¿cierto? Lo que llamaban pues las prepago. Entonces, pues niñas muchas veces universitarias, etcétera, etcétera, y entran pues en este mundo donde para mejorar su vida, el dinero, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, bueno, entonces uno sabe que esto está pasando, empieza a leerlo de diferentes maneras. Hay una manera de leerlo muy fácil, muy elemental, que es entonces hacerse la denuncia y ponerse la camiseta y levantar la mano y todo. Pero eso es panfletario y eso hay un punto, digamos, en que termina siendo cursi o que es para otro tipo de manifestaciones. La pintura a veces pretende ciertos silencios y ciertas discreciones en el mismo discurso. Entonces, monto yo unas cosas de estas, pero el público no siempre la lee así. O sea, alguna vez se la leía con que yo estaba buscando era un prototipo de belleza determinada, antioqueña o lo que fuera, o que yo estaba era, bueno, haciendo una obra completamente machista, o que, bueno, o sea, se generan una serie de lecturas que muchas veces se apartan de lo que tú quieres, hacer. Pero bueno, si eso le pasa a los artistas minimalistas, que básicamente producen un objeto que pretenden que sea sin mensaje, pues imagínate uno que al final pues la figuración se ha utilizado siempre para narrar todo tipo de cosas en la historia del arte, pues obviamente surgen estos mensajes y no siempre las respuestas del público, digamos, son buenas. Por ejemplo, una obra, en una exposición que hicimos en una feria de Shanghai, muy interesante porque además era Botero Ortiz, había una obra o dos que tenían desnudos, de las 5 o 6 que había, ¿cierto? Bueno, más de una vez se me acercaron señoras a insultarme en chino, porque obviamente yo estaba atentando contra la moral y todo eso, y aunque eran unos desnudos supremamente, digamos, tímidos, y apenas si se veían en esas obras que estaban allá, los pechos de un par de mujeres, era suficiente para tocar pues ese conservadurismo de parte pues de la China tradicional, y está bien. O sea, como te digo, son lecturas, pero por supuesto, si vemos por otro lado lo que yo he podido hacer con el desnudo y con el cuerpo femenino, pues termina siendo una obra pues muy inocente frente a otros autores que son mucho más explícitos sí, en pensamiento eróticos. Sí, porque eso también iba ya pues también a decirte, maestro, porque en el estudio pues que he realizado ahí con su obra, con los desnudos, uno se da cuenta de que las imágenes de los desnudos, las mujeres no son eróticas. O
sea, la cara de las mujeres no son eróticas, no son como posudamente como para el porno, es un erotismo que no se busca, ¿cierto? Que no se busca como en ese momento, pero las mujeres de por sí pues somos sexy, ¿cierto? Es una cosa que va ahí implícita. Maestro, ¿cuál es su relación con la belleza? ¿Cuál es esa tipología? ¿Cuál es esa tipología de mujer que a usted en este momento pues dice que es como la mujer así que le gusta más pintar en sus obras? Porque usted tiene muchos modelos, tiene demasiado, ha hecho muchas afro, ha hecho también el, no sé. Bueno, mira, primero, para que, digamos, mire mi trabajo en profundidad de los miles de cuadros que he realizado, porque he producido varios miles de obras, el porcentaje donde aparecen desnudos femeninos es apenas un pequeño porcentaje. Pero si se meten a dar un paseo rápido por Google, los más publicados y reproducidos tienen que ver con eso, opacando, digamos, otras imágenes y entonces uno termina siendo visto como de una manera un poco parcializada. Pero lógicamente mi trabajo ha tratado pues de todo, de temas de la violencia, temas de pobreza, miseria, bueno, en fin, Oh, autorretrato por la doquier, miseria, de todo. la miseria Ah, también. sobre la belleza, pues la verdad, mira, yo no creo en la belleza, o sea, la belleza son, digamos, concepciones sociales, ¿me entiendes? Son como acuerdos a los que llega la sociedad y acuerdos de alguna manera pasajeros, ¿no? Es como, te digo una cosa, es como los alimentos, o sea, el alimento más rico, el que más te guste, el más exquisito, el dulce más excepcional, no te podrías alimentar todos los días de él, al tercer día que lo comas seguido te aburre y te parece espantoso. O sea, hay gente que dice, ay, qué bueno, me pusieron una dieta solamente carnes blancas, menos mal porque me encanta el pescado. A la semana uno se los encuentra y dice, ¿cómo estás? Y dice, estoy aburrido, o sea, no sé qué hacer de tanto pollo y tanto carne blanca, la detesto. ¿Ya? ¿Por qué? Pues lo mismo pasa con la belleza, ¿no? El hombre más hermoso, la mujer más bella, todo. Eso es un impacto de segundos, pero cuando le das un tiempo, te das cuenta que es otro ser humano y que de pronto es un imbécil, de pronto no sirve para nada, de pronto es solo vanidad, de pronto, y que ya ni siquiera es bello, ya empiezas a darte cuenta que tiene defectos en la piel, que tiene una oreja más grande que la otra, ya está. Entonces yo no creo en la belleza. Ahora, la belleza como ideal clásico que trabajaron los griegos y todo esto, pues es una belleza precisamente ideal, que es irreal. O sea, esta belleza que pretendían los griegos era gente que no existía, o sea, que medía lo que no miden las personas, tenía una estatura, un cuerpo diferente al común de las personas, así parezcan realistas, pero no hay gente así, ¿ves? Entonces, pues yo realmente sobre la belleza, digamos, paso. La belleza, el artista que busca la belleza, pues más fácil cae en lo quiche, ¿no? Lo quiche, o sea, digamos, las concepciones populares de la belleza, ¿no? Que la mujer tenga que tener ojos grandes o labios jugosos o que el tipo tenga que tener un cuerpo no sé cómo, los músculos y demás. O sea, eso son clichés que cuando uno los persigue, pues termina siendo una cosa quiche. Aquí de lo que se trata cuando uno tiene un modelo al frente cualquiera, como esas imágenes que tú estás mostrando ahí, pues es descubrir más cosas. Y la belleza en el arte surge, es cuando logras encontrar algo más, cuando vas más allá y de pronto en un tono suave, en un acento, en una curva que exageras, en una línea que reemplazas, en algo que sacrificas o que pones de más o de menos, empieza a surgir una imagen, digamos, cautivadora, ¿cierto? Pero cautivadora como imagen, que no importa si es gorda, flaca, bajita, alta, pues, ¿por qué no? O sea, yo creo que la única belleza que uno debe buscar pues es la belleza interior, o sea, ser buenos seres humanos y ya está, ¿me entiendes? O sea, que una persona sea simpática es mucho más interesante que tenga una dictadura perfecta, o sea, me parece a mí, o sea, hay cosas que creo que van mucho más allá y aunque la pintura figurativa pareciera a veces que se quedara como en esta cosa superficial en el contorno de la piel, al contrario, uno lo que pretende con ese contorno y con esa piel es tratar de ir más allá y pasar por encima de esas cosas.
Sí, porque ahí pues ahí pudimos ver, maestro, pues la figura, por ejemplo, usted rompe con ese paradigma, rompe también pintando la mujer original, porque es que a mí no me gusta pues como decir que las gordas, no, la mujer original, la mujer que no tiene nada, ¿cierto? Que no tiene nada de superficialidades. Maestro, también íbamos a hablar, yo aquí estaba hablando, por ejemplo, queríamos, ya que ahorita mencionabas sobre pues que ahorita que en Google precisamente todo lo que uno encuentra cuando uno se mete a buscar la obra del maestro Darío Ortiz, se encuentra la gran mayoría de la parte erótica, ¿cierto? De la parte del cuerpo, del desnudo. Hay unas imágenes también, maestro, que nos encontramos, que está también acá en el libro del abecedario, que es sobre las imágenes las pinturas que usted realizó desgarradoras, donde aparecen fantasmas de pobreza y cadáveres sin nombre, que deja el rastro macabro de las mafias del narcotráfico. Explíquenos un poco cuál ha sido la omisión del lenguaje del olvido que usted ha visto ahí en sus, bueno, que usted ha realizado en sus pinturas. Bueno, nosotros nacimos, criamos y somos parte de un país que tiene una historia de violencia y de crimen y de mafias, pues espantoso, ¿no? Y hemos visto cómo las mafias del narcotráfico, desde todos los puntos de vista, pues, o sea, han corrompido la izquierda revolucionaria de las FARC o han corrompido la derecha revolucionaria de lo que sea, el paramilitarismo, la política, bueno, todo, ¿no? Y muertes por doquier, etcétera, ¿no? Por supuesto, se han metido con el mundo del arte, con la medicina, se han metido con la arquitectura, se han metido con lo divino y lo humano, ¿no? Están en la literatura. Hoy en día no se puede, todas las series de televisión famosas de Colombia en Latinoamérica, todas tienen que ver con la mafia. O sea, es algo que está ahí y que es inevitable que en algún momento deseamos verlo. Lo que pasa es que uno no se puede estar toda la vida pues dándose, autoflagelándose y pensando pues que todas las obras van a ser políticas, que todas las obras van a ser haciendo esta denuncia. Pero por supuesto pues las he hecho y ha habido momentos en que, pues, en que es inevitable hacerlas. Yo vengo, digamos, de una familia que, pues, digamos, que hizo política, de todo eso. Entonces, ese sentido, digamos, de lo social la diferente problemática de la sociedad, pues era pan de todos los días en las cenas familiares. Entonces, obviamente pues soy un animal político y soy un ente social. De hecho, hace muchos años escribo artículos en un periódico en Ibagué que se llama El Nuevo Día, pues no importa en qué parte del mundo estoy, de vez en cuando le mando artículos, a veces con mayor frecuencia que otras, y prácticamente todos hablan de política, ¿ves? De política, no pidiendo que voten por alguien o cosas de esas, no, sino de toda esta tragedia que termina siendo pues la vida pública colombiana con, bueno, con la enorme desigualdad que hay, con las mafias, con las muertes de toda índole. Bueno, ahora, por ejemplo, estamos coleccionando masacres en los últimos 2 años y estamos coleccionando muertos de líderes sociales y eso no pasa de ser pues unas frasecitas en la prensa y todo, pero tú ves que el presidente en sus discursos diarios ahí, dentro de toda la mierda que habla, jamás menciona eso. Y estos son problemas reales. O sea, ¿me entiendes? Es un país que tiene ya 1.200 muertos en los últimos 2 años de líderes sociales, pues es una tragedia. Entonces es imposible. Al final uno, cualquiera de nosotros, los que estamos haciendo arte, música, literatura, lo que sea, pues llega un momento en que no podemos soportar más y nos levantamos de la cama y decimos, esta mierda la tengo que pintar ya. O sea, como sea, me tengo que desahogar, me tengo que quitar esto. Y con el pasar de los tiempos, pues a algunas de esas obras termina siendo un testimonio pues importante de la época. Yo recuerdo pues entre el año 2000 y 2001 trabajé una serie de obras que curiosamente algunas de ellas las trabajé con un material clasificado del ejército colombiano. El ejército es el primero que llegaba a los sitios donde pasaban todas estas vainas y tomaba sus fotografías, hacían el levantamiento de campo de los cadáveres y todo. Y, y bueno, entonces con ayuda pues de alguien, el general Mora autoriza que yo use un cierto material y ese material tiene una particularidad, era que eran montones de fotos de niños
muertos, de niños vestidos de guerrilleros o vestidos de paramilitares, enfrentados al ejército y pues muertos en ese fuego pero ¿me entiendes? Eso es una cosa tremenda. O sea, para empezar, porque es súper cuestionable qué hacen esos niños en la guerra en cualquier bando, ¿ves? Y pues obviamente sí, y murieron, entonces, pero también la posición del soldado que le están disparando, pues tiene que disparar sin importar, no va a preguntar, discúlpame, ¿usted qué edad tiene para ver si le disparo? Entonces, pasan cosas, entonces cogí esas fotografías, me hago una muestra en Austria, que es una de las sedes de las Naciones Unidas, y sobre pues toda esta violencia en Colombia, etcétera, etcétera. Eh, mientras tanto, pues otros artistas colombianos, pues como, o sea, Miguel Ángel Rojas o Fernando Botero o tantos otros a su manera, Doris Salcedo, todos de alguna manera trabajamos un poco de veces el tema de la violencia y el tema de estas muertes desde diferentes puntos de vista. O sea, lo mismo que pinté yo en su estilo, a su manera, pues lo hizo en un momento anterior o posterior un artista, una gran maestra como Beatriz González, por ejemplo. Pero es porque lo tenemos ahí y es imposible de esquivar. O sea, en este momento, por ejemplo, estoy participando de un proyecto que se va a hacer un proyecto internacional, multitudinario, aparentemente, vamos a ver si sale. ¿Sobre qué? Pues sobre estos 1.200 muertos que ya van de líderes sociales. Entonces, pues es nuestra realidad y a veces eso también queda en la pintura. O sea, no sé qué tan bien hecho y no sé cómo lo vea el público, porque la gente siempre lo mira tomando un partido y ahora todo el mundo está tan polarizado que entonces los ven con una dialéctica particular, pero ante todo uno lo pinta de manera visceral porque lo tiene que pintar. Sí, señor, es verdad. Ahora, maestro, quiero mostrarle un poco, darle una sorpresa y mostrarle también a los que nos están viendo, a los televidentes, a los internautas, mostrarles un poco una sorpresita que nosotros le realizamos al maestro para que puedan ver un poquito, solo en fotos, un poco del recorrido que él ha hecho, aunque todavía nos seguimos quedando, nos quedaron faltando muchas evidencias. Bueno, y ahora sí, como dicen, entremos en materia de las cosas buenas que nos gusta hablar siempre a nosotros. Maestro, necesito hacerle una pregunta aprovechando que aquí tenemos conectados a tantas personas. No, vamos a ver si nos da tiempo de saludarlos a todos.
Edier Tálaga, saludo maestro Darío Ortiz, mi admiración a su obra y usted es un ser humano en su sencillez. Raúl Provenza, saludos. Dolly Delgado, mis respetos. Dolly desde Houston nos está viendo con su galería Arseven. Amparo Villegas, Sandra, maestro Darío, es un honor escucharlo y conocer su trayectoria artística a nivel nacional e internacional. Sus obras son excepcionales, admirar. Sus obras de su exposición Contrapunto, me sentí muy feliz. Ya sí estuvo en la exposición de la que ahorita vamos a hablar. Raúl Proenza, excelente obra. Gonzalo Mejía, saludos. Daniel Reyes, saludos desde Guatapé, saludos. Oscar López está, no, estamos con un combo ahí viéndonos los tres. Raúl Toro, Orlando Morales y Oscar López, estamos juntos viendo la transmisión. Maestro, saludos, excelente. Nicolás Herrera, arte. Qué bien, muchachos, hay mucha gente conectada, maestro. Yo que le dije, vean, no podemos pasar la oportunidad para hacerle la pregunta del millón. Maestro, ¿cómo hizo para que Darío Ortiz se convirtiera en Darío Ortiz? Para llegar hasta ese momento, porque ya todos los artistas le dicen, no, que nos cuente un poco el maestro cuál fue el secreto. Bueno, primero que todo no quiero desilusionarlos, pero el arte es una carrera tan larga y tan compleja que yo tengo 52 años y realmente no he hecho nada. O sea, no se ha hecho nada. O sea, todo está por hacer y arriba de nosotros desde muchos aspectos, en la obra, en todo, ¿no? Hay muchísima gente. Y este es un momento, además, donde Colombia está produciendo artistas de una extraordinaria calidad a todos los niveles y que están empezando, muchos de ellos, a brillar en varias partes del mundo. En lo mío, pues, ¿qué te digo? Yo creo que ahí hubo no el gran éxito, sino, digamos, en la partecita que me ha tocado a mí, ¿cierto? En el pedacito de mi carrera, pues creo que ahí hubo unos elementos, pues podríamos decir, un poco casuales. A finales de los años 80, empiezo a participar, me atrevo a participar de una serie de convocatorias en Europa de exposiciones que organizaban galerías y centros culturales en Europa. En una de esas terminamos ganando un premio con un grupo de artistas colombianos, no un premio solo, éramos 11 artistas, o sea, dieron 2 premios, uno de manera individual que se lo ganó un belga y otro a la representación de artistas colombianos. Muy bien. Entonces, junté mis ahorros, empeñé mi alma al diablo y me fui para París a triunfar, pues porque habían descubierto a Picasso, por Dios santo bendito. Nos fuimos con un artista que se llama Gloria Arias a recibir el famoso premio. Y, bueno, al final, obviamente, allá las cosas eran mucho más pequeñas y mucho más insignificantes, pues, de lo que habíamos pretendido, pero el tener la oportunidad de estar allá tan joven y de ver las cosas un poco diferentes, pues me impulsó o me dejó la espina de que el asunto había que hacerlo por fuera, de alguna manera. O sea, entonces había pues una realidad que mientras que, o sea, a ver, para ponerlo fácil, yo iba a galerías que hoy en día todavía existen y llevaba mi brochure buscando que miraran mi obra como cualquier artista nuevo. Y cuando me iba bien, recuerdo una, no voy a mencionar a la persona, pero que mira esto, levanta la mirada y me dice, un trabajo muy interesante. Dígale al maestro que me gustaría hablar con él. Entonces, yo le dije, yo soy el pintor, esto es mío. Y me miran de arriba abajo y me dice, sí, no, está muy interesante, tienes mucho futuro, tienes mucho talento, mil gracias. Y me devolvió el brochure. Ya está. Yo, pues, era un bebé, tenía 18, 19 años, entonces yo creo que desde entonces no me afeito la barba.
¿Sí me teñí el pelo de blanco, me corto el pelo en la cabeza para que lo respeten a uno, porque, o sea, bueno, mientras que, ¿qué sucede? Mientras que tuve la fortuna, pues que a raíz de conocer y tener esa experiencia, digamos, del viaje a Europa, pues empiezo a mostrar, o sea, yo regreso desde Europa con unas galerías que les interesaba mi trabajo en Barcelona y al poco tiempo viajo a los Estados Unidos y entonces termino generando un contrato de exclusividad con una galería norteamericana, etcétera, etcétera. Entonces se abrió, me di cuenta pues que tenía que pegarle a un público mayor que el que podíamos tener en Colombia. Y, y obviamente pues no es que yo lo entendiera como lo entiendo hoy en día, pero pues unas cifras que manejo, que he dicho frecuentemente pues en estos lives, es que pues si en Colombia tenemos 12 o 13 o 14 o 15 museos que muestran artes plásticas y que hacen exposiciones y que hacen además 2 o 3 exposiciones al año, pues uno encuentra un pueblo en Ciudad de México, en México como Guanajuato, que tiene 150,000 habitantes y que tiene el mismo número de museos que toda Colombia. Y con la diferencia de que en una época, pues antes de la pandemia, inauguraban 70, 80, 90 exposiciones, esos museos, en una sola noche, en un pueblo de 150,000 personas. O sea, ni hablar lo que pasaba en Toluca y tal. Y es interesante que lo diga en México porque es América Latina, ¿no? Porque es que cuando uno dice, no, es que en un solo edificio en la 57 con Quinta Avenida en Nueva York, en el solo edificio hay 70, 80 galerías, pues dicen, claro, pues que en Nueva York, que allá todo es diferente. Entonces, sí. Pero pues, sí, ya uno dice eso. Un edificio de esos tiene todas las galerías que tiene Colombia. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que a muy temprana edad me di cuenta que eso era así y entonces pues hice pinitos por fuera, ya está, o sea, empecé a hacer pinitos por fuera y terminé haciendo carrera por fuera. Ojo, sin que hasta ahora estas grandes galerías internacionales, pues si les ha importado mi trabajo, no saben que existo, no pasa nada, pero bueno, pero por lo menos he podido hacer carrera más allá de lo que hubiera pasado si me quedo pues en Ibagué esperando que abra una galería, o sea, Ibagué desde que yo soy niño, pues ha habido 5, 6 o 7 intentos de galerías, o sea, ni siquiera ha podido, no hay una sola galería que ha podido permanecer en una ciudad de 600,000 habitantes. Entonces, pues ante eso, ¿me entiendes? Creo que esa es la única diferencia, porque estoy seguro, además, que hay muchos colegas que pintan mejor, dibujan mejor y hacen todo mejor y que viven diciendo, esta oreja le quedó mal, y no, esto no, mire ese brazo no funciona, y ese fondo está muy oscuro. Está bien. No, maestro, pero está bien. Yo solamente viajo. Antes de eso ya usted creó su museo, ¿cierto? Creó el Museo del Tolima. Ese proyecto, lo creé. Yo creo que es una cosa muy bonita que usted, pues mire que logró, no hay galería, pero hay museo. Bueno, pues a mí a veces me preguntan que cuál es el cuadro que no me gusta, cuál es su obra maestra, lo más importante. Mi obra más importante es haber podido fundar el museo y que sobreviva, porque tiene 17 años, sobrevive, ¿no? 17 años maestro. Yo tuve la posibilidad de ir a visitarlo allá con la Embajada de República Checa en una exposición que tuvimos allá de los niños de Tennessee. Hace como... sí, por supuesto. ¿Y cómo te pareció? Espectacular, allá me atendieron súper bien, me dieron los libros de Botero, las obras que se donó Botero para el museo también, muy bonito. Y la señora también que me atendió, yo no sabía que usted era pues el fundador, pero conocí a la directora, la señora... Sí, es Margaret Bonilla. Sí. Y es una cosa muy interesante ver ese trabajo, maestro, porque es un museo gigante, es una cosa y muy bien distribuido, pues yo no sé, y es precisamente para eso, para el museo, es un museo de arte contemporáneo que pues supuestamente es para que abra todas las puertas del Tolima, y ahora que usted lo dice, si es una cosa de preocuparse, que no sobreviva una galería es preocupante de pronto, es una cosa como que está pasando también. Colombia tiene un medio muy pequeño, el interés que hay de parte del Estado en promover y financiar la cultura es mínimo, los presupuestos que hay para la cultura en términos generales son muy grandes, todo este cuento de la violencia y todo eso hace que los presupuestos sean para otros lados y obviamente pues no hay interés, no. Podríamos especular
porque no hay interés, pero no lo hay. Entonces, aunque hemos visto pues que la cosa está comenzando a crecer y el mercado en sí mismo está como multiplicándose y todo esto, pero es algo muy pequeño. Entonces el artista en cualquier área, porque pues igual puede ser hacer teatro, ¿me entiendes? O ser cantante, ¿no? El artista que decida quedarse solamente pensando en pelearse esa pequeña escena local, esos mendrugos que dejan de caerte la mesa, los que ya están comiendo bien, fracasa, ¿no? Porque es que no hay espacio, o sea, no hay cómo. Sí, No, no señor. es que sean buenos o sean malos, es que no hay cómo. Afuera la escena es más grande, y más Exacto. aún si la sumas con varios países. Exacto. Aquí, por ejemplo, podemos hablar de las investigaciones que realizamos secretas del maestro Darío Ortiz. Nos dimos cuenta de que en el 2019 fue un año que, boom, o sea, que el maestro, pues yo no sé cómo hizo, pero tuvimos una amiga de nosotros que nos ayudó en común, Luisa Cárdenas, que me ayudó a coger mucha información. Gracias, Luisa, gracias. Es una linda que me hizo el camino más fácil, pues, como para hacer esta investigación, maestro. Participó participaste en 3 bienales súper importantes. Participó en la Bienal de Beijing en el 2017 y en el 2019, y en la Bienal de Venecia. En la Bienal del 2017 participó en la Ruta de la Seda con el pintor ciego y la cartagenera. Y en la Bienal de Venecia participaste en la exposición May You Are Living Interesting Time, en la 58 edición de Venecia, en el pabellón de San Marino, curada por el curador Vicenzo Sanfo. Maestro, pues también el don Germán Duque pues estuvo en la exposición de la Galería Duque Arango, también expuso en España exposición individual. En el 2019 expuso también en el Coral Sprint en el museo. Maestro, qué maratón. Cuéntenos un poco cómo hizo usted para realizar todo este trabajo. Lo más jodido de eso es tener la obra. O sea, y obviamente lo que pasó ahí, lo que ha pasado en los últimos años en mi trabajo es que tuve la oportunidad de que un mecenas, un coleccionista, tuviera un lote importante de obra que es la que me permitió hacer esas exposiciones, esas itinerancias, porque habitualmente, o pues durante años, me han invitado a hacer exposiciones importantes y cosas, y muchas veces he dejado de hacer exposiciones realmente maravillosas, como por ejemplo cuando me invitaron a exponer en un museo en Sao Paulo, en Brasil, porque literalmente no tenía la obra. No tenía la obra ni el modo de reunirla. Muchas veces, al final de cuentas, mi producción no es muy grande, sobre todo con esas pinturas pues llenas de figuras y monumentales y tal. Entonces, pues cuando esos cuadros llegan a una galería, a la casa de un cliente, etcétera, lo que sea, pues ya muchas veces no los prestan. Entonces aquí la fortuna fue que en los últimos años pude contar con un número creciente de obras que me permitió hacer la mayoría de esas exposiciones, no tanto las bienales, porque eso es aparte, porque pues eso fue por invitación, etcétera, etcétera, ¿no? Entre otras cosas, pues que Luisa pues es parte pues, de esos proyectos realmente, porque obviamente casi que todo comienza con Beijing, eh, con la sugerencia de Luisa en que yo intente participar en la Bienal de Beijing, participo en la Bienal de Beijing, de la Bienal de Beijing se interesa Vicenzo Sanfo, el curador del pabellón San Marino, en llevarme a exponer a la Bienal de Venecia, y bueno, y así surgen cosas, ¿no? Pero bueno, pero se hizo un itinerante por museos colombianos que estuvo en el Museo de Arte Moderno de Cartagena, en el Museo Rayo Roldanillo, etcétera. Y obviamente, en paralelo a eso, pues yo estaba exponiendo en unos museos mexicanos, en un museo en Estados Unidos, en un museo en España, y haciendo pues otras exposiciones, además colectivas en diferentes partes. Fueron el año del 17 al 19, fueron años muy, muy, muy movidos, o sea, como para
ponerlo en cifras, porque pues no hace mucho actualizando la vida me tocó hacerlo. Yo llegué a México en el 2013 y del 2013 para acá he hecho 35 exposiciones en México, en mi país. La mayoría de ellos en museos e instituciones pues, culturales, prácticamente muy pocas en galerías comerciales. Y bueno, así, pero entonces, ¿qué sucede? Pues que yo tengo 35 años de estar exponiendo, o quizás un par de añitos más, y obviamente lo que se ha hecho en la última década es casi un número tan grande o más de exposiciones que lo que se hizo al principio, donde se hacían una o dos exposiciones individuales al año y además con un tremendo esfuerzo. El año pasado fueron como 9 u 11 exposiciones individuales, como te digo, casi todas en museos y todo, y el año pasado, en 2019, y en el 18 fueron 6 o 7, bueno, así, ¿no? Fueron unos años tremendos, pues que de alguna manera separan bastante con el tema de la pandemia. ¿Cuántas obras estamos hablando más o menos que usted tuvo que movilizar? Más de 50 obras. Porque 120 obras. Porque sus obras son en gran formato. Vean, mire esas que tiene atrás. Esas son las pequeñitas, ¿cierto? Sin contar los grabados, que se hizo una itinerancia, había una itinerancia de 60 grabados aparte, ¿cierto? Grabados sobre metal, pero entre pinturas y dibujos, digamos, acuarelas, obras sobre papel, eran 120 obras que se dividió en dos grandes muestras y a veces en 3 muestras. Por eso pudieron estar en varios sitios. Sí, porque la exposición de Contrapunto estuvo en Tolima y estuvo también acá en la Galería de Autiarango, con don Germán. Sí, pero variando un poco, porque parte de las obras que estaban en la exposición original de Contrapunto, en la itinerante en Colombia, fueron seleccionadas por Sanfo para el Bienal de Venecia. Entonces, algunas de esas obras van a dar a la Bienal. ¿Ves? Y bueno, y aquí obviamente, pues en este tiempo, pues he estado también preparando, digamos, las cosas, a ver qué pasa cuando todo se reinaugure, digamos. Ahora tengo una muestra individual en el Museo de Arte Contemporáneo de Yucatán, el Macay, que era una muestra, el año pasado se hizo una muestra bastante grande allá, y en este momento se está haciendo una muestra un poco más modesta en el mismo museo. Y bueno, al igual pues estoy en colectivas, una colectiva que acaba de terminar en MIFA, en Miami, u otra que se acabó de postergar en el Museo Primer Depósito de Guanajuato, y bueno, así, ¿no? Está uno, hay inclusive unas que se mueven porque ya la obra se mueve, porque a veces uno se entera por las mismas redes sociales que hace parte uno de una colectiva en Buenos Aires, o que está uno en no sé qué sitio y ya está, ¿no? La obra tiene su propia ruta, pero bueno, por ahora un poquito de vacaciones en la pandemia y está muy bien. Ya era necesario. Sí, ya era necesario también que movimiento, que maratón. Maestro, muchas gracias. Vea, ya se nos está acabando el tiempo, 2 minuticos. Pensé que la hora se me iba a hacer eterna, muchachos. Ay, no, se fue súper rápido. Maestro, muy interesante todo lo que nos cuenta. Le voy a hacer la pregunta aburridora, pues como que siempre se le debe de uno de hacer al artista antes de que se vaya. Bueno, maestro, ¿cómo se ve usted ya por allá en ese futuro? Que en este momento, pues yo sé que usted está tocando uno de los top, pero todavía le falta más. ¿Qué son esas cosas que cómo se ve Darío Ortiz ya en ese futuro como artista? Más viejo, sobre todo más viejo. No, más famoso. Aquí o sea, la lucha de uno, aquí la lucha de uno no es ni por el precio de las obras, ni por las exposiciones, ni por nada, sino es saber si uno al final se hace, aunque sea un cuadro que le llene de orgullo. O sea, obviamente uno está tras una obra, todo lo demás viene por añadidura y es como parte del ejercicio, pero va más para el ego que para otra cosa. Uno tiene un sueño, una obsesión, una obra que ha perseguido 30 y pico de años, y que seguramente si vivo 30 y pico más, la perseguiré hasta el final. Eso es. Y
y el ojalá me muera después de conseguirla. Ay, maestro, muchas gracias, muchachos, muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Espero que les hubiera encantado la entrevista porque pasamos muy bueno, se nos fue re rápido. Maestro, mucha suerte con sus programas del Museo del Tolima. Felicitaciones también por ese gran logro. Para mí también es una de las grandes cosas que, pues, que un artista también ha llevado a otro nivel, porque usted es artista, uno de los grandes, y también logró tener su propio museo. Muchachos, Bueno, hasta acá llegamos con esta entrevista. Vea, ahí nos siguen escribiendo. No, ya no podemos seguir saludando, muchachos. Después la van retransmitiendo. Maestro, muchas gracias. De verdad, fue un placer tenerlo acá en la Galería Colombiana. Un honor para mí que me hubiera regalado esa entrevista y bienvenido por acá siempre. Cuando quiera bueno, volver por acá para que volvamos a hablar de otros temas, que necesite que hagamos alianzas acá para dar a conocer cosas que usted también vaya haciendo ahí. Igual, no, pues igual yo soy una fan ahí, yo me doy cuenta de lo que vas a hacer. Porque lo publique en las redes, con eso ya sabemos. bueno, Maestro, pues, muchas gracias. Hasta luego, muchachos. muchas gracias a ustedes y a todos los que estuvieron presentes con nosotros, hombre. Hasta luego. Chao. Chao.